Book Radio. Y les recuerdo nuestras redes, @urrosarioradio, únanse a la conversación con la editorial, y tenemos nuestro invitado Andrés Felipe Vargas. Diego, por favor. Pues Andrés es estudiante de la universidad, estudia antropología, hace parte del semillero de investigación sobre migraciones. Pues bueno, hola a todos, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de compartir espacio con todos ustedes y pues en este tema también que nos reúne a todos, que es la migración, que es un tema supremamente interesante. Yo soy estudiante de antropología, como lo decía Diego. Yo ya estoy terminando mi carrera, estoy haciendo mi tesis de grado sobre migración de una comunidad indígena ecuatoriana en un pueblito de Cundinamarca que se llama Sesquilé, y también hago parte del semillero de investigación de migraciones interandinas a cargo del profesor Tomás Ordóñez. Bueno, invitamos a Andrés para que nos reseñara este interesante texto de la colección Ópera Prima de la editorial de la Universidad del Rosario. Y dado que su tesis justamente su trabajo de grado trata de la inmigración en Sesquilé, quisimos traer a un estudiante que está ahora como poniendo en práctica todas estas herramientas que encuentra en investigación y en otros textos académicos, para que nos pueda hacer un pequeño panorama como de lo que es este estudio de caso del este de Europa al sur de Américas y las migraciones soviéticas y postsoviéticas a la ciudad de Bucaramanga, Santander. Entonces, por favor, cuéntenos como cuál fue el principal descubrimiento que le llamó a usted la atención sobre este texto. Bueno, pues como en una primera parte del programa, como ustedes lo discutían, es bastante interesante mirar que en Colombia existe una migración, ¿sí? Generalmente los estudios sobre migración en Colombia se centran en migración de alemanes o básicamente de europeos a Colombia, y el impacto que tuvo, como también lo muestra Mayra, dentro de Colombia. Digamos, en este caso es más en Bucaramanga. Lo que me llama más la atención del texto es que no solo se centra en por qué emigraron los soviéticos y los ucranianos, en este caso a Bucaramanga, sino qué implicó que ellos llegaran a Colombia, ¿sí? Entonces uno puede dividir el texto como en dos partes: lo que los motivó a llegar y qué pasó después de que llegaron. Es bastante interesante porque en muchos de los estudios migratorios las personas solo se centran en analizar el flujo migratorio, ¿sí? El viaje que tienen las personas, cómo empezó su viaje, por qué viajaron, la red que ellos tienen de contactos para establecer, y no qué pasa cuando llegan a los lugares de recepción, ¿sí? Como todas estas cosas del idioma, de buscar trabajo, de tener una estabilidad medianamente económica para mandar a traer a sus familiares. Book Radio. Usualmente las migraciones se catalogan dentro de las políticas estatales, ¿no? Entonces uno siempre tiene como la noción de política estatal y no mirar las relaciones que hay a través de la migración. Por ejemplo, la relación que puede tener precisamente un sujeto extranjero dentro del país con su familia en otro país. El envío de remesas es un ejemplo muy importante que ahorita lo tocaba con todo este caso de Donald Trump y Estados Unidos, que es una cosa que está latente, y es que independientemente que una persona llegue a un país, nunca va a perder los lazos con su país de origen, ¿sí? Y va a formar más lazos para que lleguen más personas. En este caso específico de los rusos en Santander, en Bucaramanga específicamente, ¿cuál fue ese aporte que hizo esta colonia de rusos en Bucaramanga? Andrés, yo también quería hacer una pregunta, y está muy relacionada con algo que usted dijo hace un segundo, y es acerca del tema de las políticas públicas acerca de la migración, ¿no? Actualmente hay un decreto que regula el tema del visado, y este decreto lo único que tiene son las categorías de la visa, pero no trata muy bien específicamente el tema, por ejemplo, para estas poblaciones que usted estudia. ¿Qué repercusiones a nivel legal ha encontrado usted para estas poblaciones? Ok, bueno, en principio con la primera pregunta, entonces pues uno pues sí puede ver un impacto que tienen las comunidades migrantes dentro de Bucaramanga, dentro del lugar de recepción. Lo podemos ver básicamente en
el nivel cultural, como ella lo dice, los estudios tan avanzados que ellos tenían cuando llegaron acá. Entonces muchos de ellos eran profesores de física, matemática, que no solamente tenían una maestría, sino en ocasiones tenían un doctorado, un postdoctorado, lo cual era bastante atractivo para las universidades que estaban surgiendo en Bucaramanga. Entonces, por un lado, ellos también ayudaron a constituir una nueva, digámoslo así, una nueva cuna de conocimiento en áreas bastante específicas como las ingenierías, como lo pone Mayra, y en otra parte también en las ciencias sociales, en historia. Y en música, ¿no? Y en música, que es también una cosa bastante importante, que de hecho una de las personas con las que trabajó Mayra decía: Colombia tiene un potencial grandísimo en cuanto a composición musical, pero no están las bases. Y él le explicaba, pues en Colombia uno puede hacer un pregrado de 4 años, mientras tanto que en Rusia tenían que hacer 4 años en el colegio, después tenían que ir al conservatorio y después tenían que hacer otros años más de especialización, lo cual resumían como unos 14 años. Entonces yo creo que es bastante el impacto que tiene esta comunidad en Bucaramanga. Pues actualmente las universidades, ¿no? En Santander, la UIS, por ejemplo, tienen una gran acogida. Es una universidad bastante importante en Colombia. Yo creo que también se podría explicar por esa migración, ¿no? Sí, total. Pues digamos, aunque esta migración, como le explicaba Mayra, es muy restringida, es muy pequeña, pero eso generó también un impacto bastante amplio y de recepción dentro de la comunidad. Y pues con la pregunta que tenía Milton, pues sí es bastante complicado ese tema de legalidad, porque la ley no es muy clara en esos aspectos. Por ejemplo, uno puede tener padres que sean extranjeros, pero uno tiene, y si uno es hijo, puede ser nacional, pero sus papás no. Eso en muchas ocasiones genera un montón de problemas, como que si su esposa se embaraza acá en Colombia y usted no tiene la documentación, le toca devolverse a su país a tener su hijo. O si no, lo puede tener acá, lo puede tener acá, pero a veces las leyes para registrarlo y el temor de los mismos inmigrantes no es muy claro también, y empiezan a devolverse. Hay también muchas confusiones en torno a la ley. Si nos damos cuenta, Migración Colombia surgió hace poquito, o sea, del 2010 para acá. Entonces la migración no es un hecho que se ha tomado tan seriamente en Colombia, sino hasta los últimos 5 años. Entonces también deja mucho que decir, la normatividad es bastante confusa. Y un poco para ir cerrando el tema, yo quiero entender el libro a la luz del contexto actual. ¿Nos sirve un poco para entender el contexto y la problemática actual con Venezuela, el libro que estamos en nuestras manos? Pues yo diría que nos da unas herramientas, pero no lleno, porque la problemática con Venezuela es totalmente diferente. Esto es una narración de cómo los inmigrantes llegaron desde otro continente a Colombia, mientras tanto que el caso con Venezuela es más próximo, ¿no? Es una migración, digámoslo, entre países de sur-sur, lo cual en migraciones tampoco es muy analizado. Lo que yo les decía, en migraciones siempre se enfoca países de primer mundo poblaciones del tercer mundo hacia el primer mundo, ¿no? Mexicanos a Estados Unidos, pues los quichuas hacia otras partes del mundo como Rusia, Europa, Estados Unidos. Y yo creo que el tema con Venezuela es bastante interesante, porque también pone en discusión hasta qué punto llega la nación, ¿no? Hasta qué límites Colombia entra dentro de esta población, en los límites, ¿no? Hasta qué punto ellos se sienten colombianos. Muy interesante, justamente, qué es lo que caracteriza esta investigación que hace Mayra Alejandra, y es que es una migración no problemática, que difiere justamente de la migración de colombianos a Venezuela, que sí resulta problemática justamente por las condiciones que dieron a que se diera esta migración, ¿no, Gustavo? Entonces agradecemos a Andrés que nos haya acompañado. Y además, Andrés, ¿algún punto de contacto con usted, las personas que quieran contactarse? Twitter, correo electrónico. Pues yo soy igual que Milton, entonces yo tengo es Gmail. Entonces mi Gmail es vargas.h.andres@gmail.com, y muchísimas gracias a ustedes por la invitación. A usted 1000 gracias por aceptar la invitación. Gracias.